Religiones del mundo. Hoy presentamos Shinto. El Shinto surgió de la vida y la cultura del pueblo japonés. También se originó en el paisaje natural de Japón. Japón es un país formado por 4 islas mayores y varias pequeñas, todas situadas al este de China y Corea en el Océano Pacífico. Allí coexisten tantas tradiciones religiosas que a Japón se lo llama el Museo Viviente de las Religiones. Al budismo, que se originó en la India alrededor del año 500 a.C., le tomó 1000 años pasar por China y Corea antes de llegar a Japón, aproximadamente en el año 500 de nuestra era. Las tradiciones chinas del confucianismo y del taoísmo también fueron transmitidas a Japón a través de los siglos, a pesar de que fueron aceptados allí más como ideas filosóficas y éticas. Muchos aspectos de la cultura china también llegaron a Japón con estas influencias religiosas y filosóficas. Junto a estas tradiciones foráneas surgió una tradición religiosa de la cultura y la experiencia del pueblo japonés. Esta tradición definitivamente japonesa, que es el Shinto, se originó en tiempos prehistóricos. De hecho, fue la incorporación del budismo, el confucianismo y el taoísmo lo que promovió que los japoneses dieran un nombre a su propia tradición. El budismo era conocido como el camino hacia el Buda, por lo que la tradición japonesa de adorar a deidades llamada kami se conoció como el camino hacia el kami. En el idioma japonés, otra forma de denominarlo es Shinto. Una gran cantidad de elementos clave diferencia al Shinto de otras tradiciones religiosas japonesas. El budismo, el confucianismo y el taoísmo son tradiciones fundamentalmente establecidas por figuras históricas o legendarias que establecieron enseñanzas básicas o mensajes religiosos. Por el contrario, el Shinto no tiene fundador y no representa enseñanzas ni doctrinas explícitas. El budismo, confucianismo y taoísmo poseen declaraciones universales o cósmicas en sus mensajes, en el intento de llegar a todas las personas. El Shinto, por el contrario, se percibe a sí mismo específicamente como una extensión de la cultura y la nación de Japón. Por lo tanto, desde tiempos remotos y a través de la Edad Media, estas 4 tradiciones filosóficas y religiosas constituyeron la herencia espiritual del Japón. Algunas personas, en particular sacerdotes y eruditos, resaltaron una tradición y excluyeron otras, pero la mayoría de la gente tendía a participar en varias de ellas. El cristianismo ingresó a Japón cuando el predicador jesuita San Francisco Javier llevó el catolicismo romano a las costas japonesas en 1549. Como otras tradiciones foráneas de Japón, el cristianismo había sido fundado por un líder espiritual particular y llevaba declaraciones universales en su mensaje. Aunque en un aspecto importante presentaba una alternativa radicalmente diferente al patrón histórico de la religiosidad japonesa, enfatizaba la fe en un Dios verdadero y reclamaba la afiliación exclusiva al cristianismo. A pesar de grandes dificultades, incluida la barrera idiomática, la Iglesia Católica logró convertir a un importante número de japoneses antes de que el gobierno proscribiera el cristianismo a mediados del siglo XVII. Algunos japoneses autodenominados cristianos ocultos preservaron secretamente el cristianismo en una suerte de existencia subterránea que fue transmitida entre familias. Pero aún este cristianismo reprimido fue reinterpretado en términos japoneses. El cristianismo no reingresó formalmente a Japón hasta el final del siglo XIX, cuando el gobierno japonés levantó su proscripción. Tanto misioneros católicos como protestantes comenzaron a trabajar y fundaron iglesias. Sin embargo, en el siglo que pasó desde que el cristianismo reingresó a Japón,
Menos del 1% de la población japonesa se unió a las iglesias cristianas. El cristianismo no ha intervenido libremente con la cultura y la religión japonesa, a diferencia de otras importantes tradiciones. Por ejemplo, las nociones del confucianismo sobre lealtad y obediencia a los padres se han integrado tan completamente a la vida japonesa que a menudo son vistas como propias, más que como nociones extranjeras. Lo mismo ocurre con prácticas budistas de conmemorar a los ancestros. Aunque el cristianismo ha influido en las ideas sociales y éticas del Japón, aún es percibido como una religión extranjera. En Occidente hay una tendencia a juzgar a otras tradiciones religiosas por lo que la gente cree o no cree. Con frecuencia les preguntamos, ¿eres esto o aquello? ¿Eres cristiano? ¿Eres budista? En el caso japonés, la gente con frecuencia diría, no, no soy religioso, no creo en esta deidad en particular, no asisto a este templo en particular. En realidad es una pregunta equivocada. Se trata de un asunto de protocolo, de etiqueta social, de hacer lo correcto en el momento adecuado. El pueblo japonés también participa en muchas costumbres religiosas populares y en prácticas que son heredadas más allá de las categorías religiosas tradicionales. Estas costumbres son parte de la vida japonesa, de las ocupaciones y tradiciones locales. Hay unas 6 tradiciones populares diferentes en Japón que se suman a la complejidad de la religiosidad japonesa. Pero en realidad la situación aún es más compleja. La religión es muy diversa en el Japón. Al igual que el cristianismo en Europa o en América, incluye muchas órdenes religiosas diferentes y cientos de denominaciones protestantes. En Japón, el budismo está dividido en ramas principales con muchas denominaciones. El Shinto no es una religión altamente unificada en su diversidad de festivales, prácticas y templos locales. El budismo expresa el camino de Buda y su meta de iluminación. El confucianismo articula el camino de Confucio y su ideal de armonía social. Podemos referirnos al taoísmo como el camino de la legendaria figura de Lao Tzu y su voluntad de armonía con la naturaleza. Y el cristianismo es el camino de Jesucristo y su plan para la salvación. La mejor pista del camino de Shinto es la palabra misma Shinto. Kami es la antigua noción japonesa de lo que es venerado y puede referirse a uno o muchos objetos. El término kami equivale a la palabra siervo, puede ser singular o plural y es más amplio y más flexible que la palabra Dios. La noción de una deidad monolítica y omnisciente que lo controla todo desde la perspectiva Shinto es demasiado restringida, porque hay muchas situaciones diferentes en lo político, social y religioso con las que se tiene que lidiar, y lo importante es el contexto. Por eso no resulta sorprendente que existan diferentes deidades para diferentes tipos de contextos. Y aún hoy se puede invocar a una deidad en particular para un rito de purificación y a otra deidad para entrar a una buena universidad, a otra deidad si se comienza un negocio o un nuevo emprendimiento relacionado con el dinero. Es para cada contexto específico y resulta muy pragmático. En general, el camino de Kami significa vivir una vida pura en armonía con Kami. En el antiguo Japón, Kami era tan numeroso que la mitología se refería a 8 millones de Kami. Esto no significa que hubiese precisamente 8 millones de objetos de adoración. En realidad indica que Kami está más allá del número, que resulta incontable. Kami es encontrado en todo Japón, especialmente en formas naturales como montañas, cascadas, árboles y rocas. Kami también se refiere a los seres humanos poderosos e incluso a ancestros humanos. Debido a que no existe un equivalente en español, el término Kami por lo general no es traducido. La palabra más cercana probablemente sea sagrado, en el sentido de que hay poder y misterio en la naturaleza y en la fertilidad natural que produce nueva vida. Los eruditos a menudo presentan una religión describiendo a su fundador, analizando escrituras básicas e interpretando enseñanzas clave.
Pero en el caso de Shinto, si queremos saber sobre el camino de Kami, sería mejor observar casos reales de adoración de Kami. Los templos han sido importantes para el Shinto, aún desde tiempos prehistóricos, aunque la veneración japonesa original probablemente ocurrió en la naturaleza y no en templos. En los tiempos modernos se pueden encontrar templos Shinto en todo Japón, en ciudades y en el campo. Estos templos difieren entre sí. Pueden ser enormes e intimidantes o pequeñas construcciones al borde del camino. Algunos son antiguos, otros de reciente construcción. Todo japonés vive a corta distancia de un templo Shinto, tradicionalmente el templo más cercano a su casa. Y este es considerado el templo protector de la familia. Los japoneses no veneran con regularidad en los templos Shinto a la manera de los cristianos o los judíos que se reúnen en congregaciones para rendir culto un día específico. Los japoneses visitan un templo Shinto en ocasiones específicas para ofrecer una plegaria en busca de ayuda o quizá para asistir a un festival anual. Un número de características distinguen y preservan el carácter sagrado de un templo Shinto y su área. En la entrada formal al templo hay un arco sagrado llamado torii. El torii marca el paso del mundo cotidiano a territorio sagrado. Protege simbólicamente el área de la influencia maligna y hace percibir a quienes ingresan que lo apropiado allí es el comportamiento religioso. En otras ocasiones personales o familiares como un nacimiento o un casamiento, muchos japoneses rezan en un templo por ayuda o bendición o para agradecer por una ayuda previa. Pero el japonés visita un templo más a menudo durante los festivales. Y el festival japonés más importante es la celebración del Año Nuevo. El 86% de la población japonesa visitó un templo Shinto para el Día de Año Nuevo de 1998. Es probable que compraran algo en ese templo, un amuleto o talismán para proteger sus casas y a la gente que vive dentro. Quizá para ponerlo en sus autos, para protegerlos en sus viajes. Quizás lo pusieran en el bolso que llevan a diario al trabajo o a la escuela. Entonces, es una cuestión práctica. Y con el tiempo, estas prácticas tienen una especie de momento que induce o incrementa su fe. Por eso yo diría que en principio es práctica. Es etiqueta social hacer lo correcto en el momento justo, aliviarse, dominar la ansiedad, potenciar lo individual y quizá entonces la creencia acompañará todo eso. En el frente de la entrada al templo y a cada lado de los pasillos hacia el altar principal, hay muchos vendedores de comida, baratijas y recordatorios. Por la noche se encienden hileras de luces y también es posible que haya música grabada o ejecutada en el lugar. Enormes cantidades de personas acuden a estos templos, a menudo son tantos que resulta necesario que la policía controle a la multitud. Los primeros registros escritos de Kami son los llamados Kojiki, escritos en el año 712, y el Nihon Shoki,
escrito en el año 720. Estos trabajos son similares a muchas otras escrituras mitológicas que comienzan con una historia sobre la creación. Los trabajos japoneses se concentran en las actividades de muchos kami y luego se dedican a los relatos históricos de emperadores y sus dinastías. El Kojiki ofrece la versión más puramente japonesa de la mitología antigua. Pinta una imagen del cielo y la tierra encontrándose con una sustancia acuosa y sin forma. El Nihon Joki mezcla la mitología japonesa con nociones de filosofía china, utilizadas para interpretar la creación. Algunos pasajes se refieren a los conceptos chinos del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, o lo femenino y lo masculino. Las antiguas creencias y prácticas japonesas por primera vez fueron influenciadas por los chinos alrededor del año 500 después de Cristo. Para este momento las antiguas creencias en el kami, al igual que otras creencias, fueron reinterpretadas a la manera china. Lo más importante del kami es la pareja divina compuesta por Izanami e Izanagi. Son los responsables de la creación y la diosa del sol Amaterasu, de quien descendió el linaje imperial. Kojiki y Nihon Joki son los primeros escritos conocidos de la mitología japonesa. Son importantes testimonios de la antigua creencia japonesa. Pero no son considerados escrituras como la Biblia para el cristianismo o el Veda para el hinduismo. Los sacerdotes y pensadores Shinto les otorgan valor sagrado, pero la mayoría del pueblo japonés los recuerda como escritos imaginativos y extravagantes. En otras palabras, un material de leyenda más que escrituras autorizadas. El Shinto posee una parte muy pragmática, en especial en el contexto ritual en que la deidad puede ser convocada al presente. Pero por supuesto, la deidad puede manifestarse en cualquier momento y lugar. Por eso siempre existe un aspecto espontáneo e impredecible de la deidad Shinto, que puede manifestarse como un tifón o como un rayo, un trueno o como un río que se sale de su cauce. Asimismo, puede manifestarse como solo lluvia cuando resulta necesario y es más beneficioso para la gente, como cultivos que crecen y también como animales. Las creencias y prácticas japonesas se remontan a muchos siglos antes de ser manifestadas por escritos en el Kojiki y en el Nihon Shoki. Lo que vemos en el Shinto posterior no necesariamente es lo mismo que existió en tiempos antiguos. En tiempos antiguos no fueron encontrados ni templos ni la misma palabra Shinto. Solo cuando las nuevas tradiciones religiosas ingresaron a Japón, existió la necesidad de distinguir la herencia religiosa japonesa nativa de otras tradiciones. A través del Nihon Shoki percibimos cómo las nociones autóctonas japonesas de la creación y el nacimiento de muchos kami se fundieron con la noción china del yin y del yang. No hubo intención de elegir entre la versión autóctona japonesa y la interpretación china. Los japoneses simplemente combinaron su tradición con la china. La misma clase de interacción ocurrió entre el Shinto y el budismo. Inicialmente hubo roces entre el camino de Buda y el camino de Kami, pero con el tiempo se fundieron en muchos aspectos. El budismo de hecho se fundió con creencias y prácticas nativas de toda Asia. Este fenómeno continuó en Japón. Allí una divinidad budista llegó a ser considerada la esencia divina original. Y el kami correspondiente fue visto como una manifestación de su esencia original. Fue como si una divinidad budista estuviera de un lado de la moneda y del otro el kami. Esto permitió venerar a Buda y Kami en el mismo ritual. Para las personas de tradiciones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, esta mezcla de deidades puede resultar extraña. El ideal monoteísta es venerar y mantener la fe en un Dios verdadero y la persona pertenece o participa en una sola tradición religiosa.
A través de gran parte de Asia en general y dentro de Japón en particular, la costumbre dominante es lo que podríamos llamar afiliación múltiple. Aquí la gente participa en más de una tradición religiosa. Las personas y aún los sacerdotes pueden celebrar dos o más tradiciones durante el mismo ritual, o pueden alternar entre una o más religiones. En el Japón, la mayoría participa tanto en el Shinto como en el budismo. Fue una excepción cuando algunas personas, en especial sacerdotes Shinto, limitaron su participación religiosa al Shinto. En general, el Shinto fue opacado por el budismo por más de 1000 años, pero a través de las épocas, algunos japoneses eruditos insistieron en que el Shinto es la verdadera y original religión de los japoneses. Muchos de estos argumentos florecieron en los escritos del erudito del siglo XVIII, Motoori. Él dice que Japón, el kami, el emperador y el Shinto fueron creados como una unidad compacta. El kami no está fuera del mundo, lo crea. Es parte del proceso a través del cual el mundo aparece en forma gradual. El kami tampoco es exclusivamente una fuerza de bien. En el cristianismo el único Dios es considerado como algo bueno y el mal ingresa al mundo a través del pecado humano. Pero en el Shinto tanto los humanos como el kami pueden ser maléficos. Estos aspectos de benevolencia y destructividad que pueden impartir el kami pueden ejercer su poder sobre el mundo natural y sobre las sociedades humanas, y no deberíamos considerarlos opuestos entre sí. Deberíamos considerarlos como una especie de complemento entre poderosas fuerzas benévolas y fuerzas destructivas, porque como reconocen las religiones desde un principio, es este complemento lo que permite la progresión y el cambio. La importancia del nacimiento y el crecimiento también está reflejada en las creencias japonesas sobre el mundo y su lugar entre los cielos y el infierno. Los antiguos japoneses creían que Japón estaba relacionado con los cielos. Era un buen país que debía ser regido por descendientes de la diosa del sol, en un linaje inquebrantable y eterno. Muraka escribe que los cielos denominados reinos trascendentales del plano de los cielos debían ser considerados mundos reales. El infierno llamado Yomi también tenía que serlo. Es importante tener en cuenta que, aunque tenemos esta noción de deidades en Shinto Kami, que descienden del cielo, del alto plano celestial hacia el plano terrenal, no debemos creerlos sobrenaturales ni por encima ni separados del mundo natural, porque estas deidades son una gran parte de las cosas que ocurren en el mundo natural. Una de las cualidades del Shinto Kami es que las deidades llegan y se van, no residen en este mundo. A menudo se dice que el Shinto es una religión de la naturaleza y que las deidades residen en los árboles, cascadas y rocas. Los sacerdotes sostienen que estas deidades van y vienen. Pueden ser invocadas a descender del cielo y luego devueltas a él. Porque lo último que se quiere es una deidad poderosa e impredecible sobre los campos de arroz, un visitante celestial del cual haya que cuidarse constantemente. Un principio básico del Shinto es que la vida involucra de manera inevitable una tensión entre lo puro y lo impuro. El objetivo de la vida debe ser la máxima pureza. De este modo uno se acerca al auspicioso kami y recibe su bendición. Un cuerpo humano se supone bueno y debido a que genera impurezas debe ser purificado al acercarse al kami. El concepto japonés de purificación tiene cierta reminiscencia de las antiguas prácticas rituales israelitas y sus conceptos de polución y purificación tienen poco en común con las enseñanzas cristianas sobre el pecado y la redención. En el cristianismo, el pecado significa una voluntad de rechazo a Dios.
Cuando el pecador cristiano pide ser perdonado, busca ser redimido a través de la gracia de Dios para volver a tener una relación de amor con Él. Pero en el Shinto la polución no es causada necesariamente por la desobediencia o el rechazo a kami. Puede ser lo que las sociedades modernas consideran una condición o evento natural. La purificación ritual es una preparación esencial para la veneración en el Shinto. Un sacerdote recita una plegaria de purificación que incorpora los temas del mito de Izanagi. Se entiende que la polución será eliminada por un exorcismo que la alejará tanto de modo físico como a través del poder del kami. Así como el cuerpo debe estar físicamente puro para la veneración, también debe haber serenidad y sinceridad en el corazón. La polución física es la clase más evidente de impureza, pero los teóricos del Shinto también enfatizan las dimensiones éticas y espirituales de la pureza. Kami y purificación son elementales en el Shinto. Los lugares en que es venerado el kami son templos y quienes lideran la veneración formal son sacerdotes. Los dos edificios más importantes son el santuario llamado Honden y la sala de veneración o Haiden. El santuario conserva al kami. Las representaciones físicas del kami como estatuas son inusuales. A menudo la presencia del kami es simbolizada por un objeto tal como un espejo. También a menudo se considera que el kami reside dentro de un antiguo tesoro que no es mostrado al público. En la sala de veneración, las ceremonias son llevadas a cabo por sacerdotes Shinto. Los fieles suben los escalones hasta esta sala y presentan sus ofrendas y plegarias afuera, sin acercarse al santuario. Desde los primeros tiempos, la veneración formal del Shinto tuvo lugar en los jinja, en otras palabras, templos, a veces sin autorización del culto. En el Shinto siempre hubo especialistas religiosos. Jamás tuvo una orden jerárquica universal o sacerdocio, como el que se da en el catolicismo romano. La preparación, práctica y rango de los oficiales Shinto han variado de manera considerable. En la actualidad existen varios rangos y oficios para los sacerdotes que recitan plegarias y realizan rituales en ceremonias Shinto. Los sacerdotes del templo responsables directos de los rituales son los Kannushi, literalmente maestro divino. No hay ritos oficiales para ser un sacerdote Shinto como los hay para los budistas o cristianos. En algunos pueblos, los jefes de familia tradicionalmente se turnan para servir como sacerdotes Shinto en su templo local. La regla general son los hombres sacerdotes en el Japón actual. Sin embargo, se debe destacar que en las primeras etapas de la historia japonesa eran emperatrices y no emperadores quienes regían. Ellas en parte reinaban por sus habilidades para comunicarse en forma directa con el kami, como oráculo divino. Cuando llegaron los emperadores a regir en los tiempos ancestrales, se perdió el rol religioso de las emperatrices. Ya hemos visto que antes de la veneración Shinto, quien rinde culto purifica sus manos y boca con agua y recita una plegaria de purificación. Todo esto figura en la mitología del baño de Izanagi. Luego un sacerdote de alto rango recita un norito, o plegaria sagrada. Todos los presentes se inclinan cuando la plegaria ritual invoca al kami. Hay más música y otras ofrendas. Las más importantes son las ramas del árbol sagrado, conocido como sakaki. Como en el ritual de muchas otras tradiciones religiosas, el Shinto asume que el kami comparte las ofrendas espirituales. La comunicación con el kami culmina cuando la plegaria ritual anuncia su ascenso.
Mucha gente viaja muy lejos para visitar un templo grande o famoso, para un festival, por una bendición en especial o para comprar un amuleto. Estos individuos por lo general son devotos, no feligreses. Pero en su pueblo se descuenta que las personas de la zona son feligreses del templo local. La mayoría de los hogares japoneses y muchos hogares modernos poseen un pequeño templo Shinto. El kamidana es una versión de miniatura de un templo Shinto. Normalmente es instalado sobre un estante elevado del cuarto principal de la casa. Los miembros de la familia pueden realizar allí ofrendas. De vez en cuando, en especial para Año Nuevo, deben llevar un talismán de algún templo Shinto cercano para ponerlo en el kamidana. En tiempos antiguos, las personas de un clan veneraban al mismo kami. Pero en el medioevo, quienes vivían cerca de un templo local eran considerados feligreses de ese templo. La afiliación a un templo dependía del lugar de residencia, donde todos se consideraban bendecidos y protegidos por su kami. En el mundo siempre existe una orientación implícita que tiene lo que hoy llamaríamos una perspectiva Shinto. Hay deidades de la tierra, del mundo natural, espíritus ancestrales que deben ser controlados y mantenidos. Sobre ellas yacen las tradiciones del budismo, del confucianismo, incluso del taoísmo y luego del cristianismo, que no están en oposición, sino en armonía, y son sincréticos con esta orientación previa. Sin embargo, al final del período feudal, cuando el Estado japonés se modernizó, hubo una ruptura entre el antiguo régimen y los reformadores que querían revitalizar al Estado japonés, regresar al emperador y ser capaces de defender a Japón de fuerzas imperiales como Inglaterra, España, Portugal y Francia, que estaban en la zona. Los reformadores sentían que debían hacer lo que estos poderes harían. Debían encontrar un motor espiritual que guiara este vehículo de modernización, y el Shinto fue considerado un elemento adecuado para eso. En los tiempos modernos, especialmente con la mayor libertad religiosa de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, la situación interna del Shinto cambió de manera considerable. Con una mayor versatilidad social y el relativo anonimato de las grandes ciudades, muchos japoneses no sienten ser feligreses de un templo en particular. De hecho, muchos ni siquiera saben qué templo aloja al kami tutelar de su zona. Una de las maneras en que el Shinto ayudó al proceso de modernización fue al crear una noción de comunidad. Todos, como japoneses, formamos un pueblo, porque básicamente desde 1868, Japón era un área fragmentada donde había determinados clanes que gobernaban determinadas zonas. Pero desde 1860 existe una noción y una entidad legal de la nación japonesa, del Estado japonés. Los japoneses debieron ser creados. El emperador fue el instrumento, el kami, la alineación del kami, el compromiso del kami con cada comunidad y con la vida de la gente común. Fue muy importante en este proceso de creación del Estado japonés moderno. Parte de esto aún nos acompaña en Japón, porque aún provee una orientación al universo, a las relaciones sociales, a la relación que tiene la gente con el mundo natural. El territorio feudal de Japón se convirtió en una moderna nación-estado en 1868. Para entender la importancia de 1868 debemos referirnos a la era anterior, cuando Japón era un grupo de territorios feudales, cada uno gobernado por un señor feudal. El conjunto de estos territorios era controlado por un dictador militar llamado shogun. Este periodo abarcó desde alrededor del año 1600 hasta 1867. Durante la mayor parte de este tiempo, Japón se aisló del resto del mundo, y gran parte del pensamiento intelectual, ético y político fue dominado por el confucianismo. Aún así, su vida religiosa remontan a mediados del siglo XVI.
El cristianismo ingresó a Japón en el año 1549 de manos de San Francisco Javier. Prosperó por casi un siglo hasta que los misioneros fueron perseguidos. La cristiandad fue proscrita. Para mantener la prohibición del cristianismo y controlar a la gente, el gobierno japonés oficialmente apoyó al budismo, que a mediados del siglo XVII se convirtió prácticamente en la religión establecida del territorio. Se requería que cada familia japonesa perteneciera a un templo budista local y todos los nacimientos, bodas, muertes y cambios de domicilio eran registrados allí. A fines del año 1700 y comienzos de 1800, una serie de problemas comenzó a atormentar al gobierno feudal japonés. El desequilibrio económico entre los ricos y los pobres provocó revueltas campesinas y sublevaciones urbanas. Los países europeos y los Estados Unidos presionaban a Japón para que abriera sus fronteras al comercio. Estas y otras presiones internas y externas hicieron que en Japón creciera la idea de destituir al shogun y de restituir al emperador para lograr un mejor gobierno. A fines de 1800 hubo en Japón muchos intentos de implementar un gobierno parlamentario que sería dirigido por la figura religiosamente simbólica del emperador, legitimada por la religión Shinto. Los países occidentales criticaron la prohibición japonesa del cristianismo y demandaron que se levantara. En 1873 el gobierno japonés se aplacó, permitiendo la práctica del cristianismo y la actividad de los misioneros. En esencia, la forma de vida Shinto se convirtió en una tarea cívica y natural de los ciudadanos japoneses. Los textos escolares enseñaban que Japón había sido creado por el kami y que el emperador descendía de la diosa del sol. Estas creencias fueron tomadas como historia y cultura nacional, más que como religión. Se exigió a los estudiantes que reverenciaran y veneraran la imagen del emperador. Al mismo tiempo se prohibió la religión formal en las escuelas, evitando la enseñanza del budismo y del cristianismo. En la campaña para unificar al pueblo y fortalecer la nación, el gobierno japonés unió la antigua mitología con el Shinto oficial para promover la lealtad absoluta al emperador y el apoyo incondicional al colonialismo y al militarismo. Por primera y única vez se construyó un gran número de templos Shinto fuera de Japón. Los líderes políticos estaban interesados en tener rituales que pudieran controlar no solo el mundo natural, sino también a los espíritus ancestrales de sus familias, de otros clanes, de la gente en general y de las personas en los niveles inferiores de la sociedad o en niveles no selectos. En el siglo XX, especialmente durante y después de los años 30, las escuelas japonesas se tornaron mucho más estrictas. El plan de estudios enseñaba la absoluta lealtad al emperador y a toda la política emprendida en su nombre. En poco tiempo el Shinto se vio muy involucrado en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, los budistas y cristianos japoneses también apoyaron con fuerza el esfuerzo bélico y el militarismo japonés. 1931. Las tropas japonesas parten hacia la conquista de Manchuria. Japón, la primera de las naciones agresoras de esta guerra, se pone en marcha hacia 14 años de carrera en conquistas internacionales. Shanghái en 1937. Una contienda a gran escala contra China. El mundo aún no estaba listo para soportar una agresión tan desenfrenada. Los diplomáticos japoneses, dirigiéndose a la Liga de las Naciones, intentaron justificar sus crímenes contra la paz y la decencia y luego se retiraron. Continúa una larga serie de brutales ataques sobre un prójimo desprevenido. Japón captura todo un imperio. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Los grupos suicidas de fanáticos japoneses en desesperados ataques aéreos causan mucho daño a las fuerzas navales americanas en Okinawa. Esto fue un kamikaze. Fue sensacional, pero no puede detener los ataques aliados.
La Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945 con una devastadora derrota de Japón. El pensamiento colonial de Japón colapsó. Todas las religiones japonesas lo habían apoyado, pero el Shinto era el más identificado con el esfuerzo bélico. Cuando Japón se rindió incondicionalmente en 1945, los aliados occidentales impusieron un número de condiciones para la religión. Por primera vez en la historia japonesa habría una libertad religiosa completa, no como ideal, sino también en la práctica. La Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945 bajo términos que introdujeron una forma de vida democrática radicalmente nueva para los japoneses. El erudito japonés Shigeyoshi Mubokami observa: la nación, Estado de Japón, produjo el Estado de Shinto, y el Japón democrático produjo la libertad de creencia. En poco tiempo el Estado japonés estuvo oficialmente separado de la religión. Se obligó que el emperador anunciara que no era un kami, aunque luego se observó que la forma de su declaración había sido muy ambigua. El Shinto pierde su condición. Esta es privilegiada, es un sistema de compromisos no religiosos. También pierde subsidios estatales. Sus sacerdotes ya no son empleados del gobierno. Japón tiene una rica variedad de religiones muy antiguas. El Shinto autóctono, el budismo hindú, el taoísmo y el confucianismo chino y el cristianismo europeo que llegó más tarde. Aún así, Japón vio la creación de cientos de nuevas religiones en los siglos XIX y XX. Japón experimentó un cambio social. Sus habitantes estaban insatisfechos con las soluciones ofrecidas por las instituciones religiosas existentes. Aún así se sentían fuertemente atraídos por temas tradicionales como el cultivo de la virtud y las duraderas costumbres de los ritos ancestrales. Muchos japoneses se vieron atraídos por líderes religiosos que desarrollaron sus propias enseñanzas y prácticas y que ayudaron a resolver preguntas sobre el destino personal y el orden social. El pueblo japonés aún cree en el poder de las divinidades budistas y el kami del Shinto, pero gran parte de la vitalidad de estas tradiciones no se basa en el aspecto organizado del Shinto y el budismo, sino en las prácticas religiosas de su pueblo. Esto prepara el escenario para nuevas religiones que surgirán pronto. Las religiones japonesas del año 1800 estaban en su mayoría concentradas en la eficacia del kami. Algunas de las mismas necesidades religiosas fueron satisfechas por el eficaz kami de una nueva religión llamada Tenriko. Nuestro kami, el Dios aparente, es un Dios que creó a este mundo, a la humanidad y a las otras criaturas. El propósito de la creación es llevar una vida alegre, ayudando al prójimo. Y el Dios aparente nos protege de todas maneras para que podamos llevar esta vida alegre. En ese sentido, el Dios aparente es todo para nosotros. Sin embargo, el Shinto continúa viviendo de extrañas maneras en la rutina superficial y en los compromisos diarios. Es bueno recordar que el Shinto nunca fue una religión altamente organizada como el cristianismo.
La religiosidad japonesa no está definida por la pertenencia exclusiva a un solo cuerpo religioso, y los feligreses no se reúnen cada semana. La medida del compromiso religioso no puede aplicarse con facilidad al Shinto. El Shinto perdura aunque sea negado, descuidado. El Shinto ha sido por mucho tiempo parte de la vida y la cultura de Japón, virtualmente desde el comienzo mismo de la civilización japonesa. Y mientras exista la cultura japonesa, es probable que el Shinto continúe siendo importante para ella.